¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por ser parte de la misma. Espero que les haya gustado Encuentro ahora con Juan Carlos Monedero, hablando de la prensa de derecha, de los dueños de medios de comunicación, de cómo influyen en nuestro día a día, de cómo secuestran precisamente las narrativas y cómo son un balazo para la democracia y las libertades, porque efectivamente, ¿no? Son personajes, los dueños de estos medios grandotes, como diría otro gran maestro, Fernando Buenabad, pues únicamente ven por su propio beneficio. A ellos no les interesa concientizar, no les interesa generar un mundo mejor, no les interesa generar un país con menos desigualdades. A ellos les interesa posicionar su discurso y defender siempre, en cada momento, por supuesto, sus privilegios. De verdad los invito a ver esta excelente charla que tuvimos en encuentro con el maestro Juan Carlos Monedero. Ayer estuvo Fernando Rivera Calderón, antes otro gran maestro Héctor Alejandro Quintanar, y así será. Cada día le estaremos presentando una entrevista con un tema coyuntural con algún analista que nos ayude a entender un poco más las discusiones que se mueven alrededor. Recuerden que a las 11 de la mañana estamos en los en vivos y a esta hora, a las 8:30, 21:30, estamos con nuestro mismo formato anterior, en donde subimos el video con el comentario directo e interactuamos con ustedes en el chat. Hay gente que me ha dicho, no pierdas mucho el tiempo en los saludos. Yo respeto mucho cada opinión, pero también es para marcar, además de saludarlos con todo gusto, por supuesto, de hacerles patente mi constante agradecimiento por su presencia, pues también para darle una diferencia a lo que hacemos por la noche. Pero ahí está, en la mañana damos inicio, saludamos en lo que llegan todos y todas. Arrancamos el comentario y finalizamos la transmisión con más saludos. Y en esta ocasión subimos el video con un comentario largo para ustedes. Y los saludos, los comentarios los respondemos en el chat. Miren, a raíz de lo que platiqué con Juan Carlos Monedero, a raíz de lo que pasa con Latinus, me quedé pensando en un tema fundamental, el chayote. Esta práctica ancestral, digámosla así, que une al poder político y económico con los medios de comunicación, con los informadores y con los periodistas. Los medios de comunicación representan intereses, como les mencionaba hace unos minutos, que van mucho más allá incluso que partidos políticos o que sexenios. Son el rostro o uno de los rostros más feroces del neoliberalismo en su conjunto. ¿Por qué razón? Porque sirven para manipular a las personas, para secuestrar la libertad, para secuestrar precisamente la democracia y la convierten en un bien preciado para ellos y utilizan muchos de esos términos en beneficio totalmente personal. Pero el periodismo durante muchos años, participó activamente de esta práctica. Incluso hay diferentes nombres: Ricardo Alemán, Joaquín López Dóriga, el propio Carlos Loret de Mola, ahora surgido con el tema de Latinus, Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, quienes se han hecho célebres al desnudarse precisamente sus relaciones con grupos de poder y cómo de una manera verdaderamente vil y soez cruzaron la línea de la ética con tal precisamente de defender proyectos de país, aun y cuando afectaran a las mayorías. Y esto no lo hicieron porque estuvieran convencidos políticamente de que el neoliberalismo era la mejor opción para el país. Lo hicieron porque les pagaron para ello. Ustedes recuerdan cuando Joaquín López Dóriga llegó a tal nivel de soberbia que trató de extorsionar a la mujer más rica de este país, a María Aramburu Zabala. Es decir, Joaquín López Dóriga había mercantilizado de tal manera la información y la noticia que consideraba que podía ir mucho más allá, que su papel como informador le permitía toparse directamente con alguien de poder real en este país y someterla a sus intereses. Ese es uno de los grandes riesgos: el ego, la vanidad, el hecho de
que te des cuenta que una palabra tuya influye muchísimo en un sector de la población, que una palabra tuya genera algún tipo de dividendo, que basta con que tú metas un periodicazo o metieras un periodicazo para que esa persona a la que tú estás afectando se viera dañada en sus intereses, ya fuera en materia de credibilidad, ya fuera en materia de buen nombre, ya fuera en materia, por supuesto, este, de, de difusión de sus ideas, de sus conceptos y de sus diferentes arengas. Joaquín López Dóriga fue un personaje que en la televisión se notaba de inmediato, por supuesto que sí, que cumplía las órdenes, porque a final de cuentas volvemos a lo de siempre. Los conductores, los periodistas de medios corporativos, sean radio, prensa o televisión, reciben órdenes. Pero a la vez, esa posición de teacher lo hizo de verdad creerse que era intocable y que cada una de sus expresiones eran más importantes que cualquier tipo de diferencia que pudiera existir en otros pronunciamientos. Y de ahí a la extorsión, ningún paso, ¿eh? De verdad, está cerquita, porque está replicando lo que regularmente hacen tus patrones, extorsionar a los políticos con los famosos periodicazos. ¿Qué me dice Carlos Marín? La manera en cómo Carlos Marín defendió al gobierno de Enrique Peña Nieto con un tema tan sensible como el de Ayotzinapa, a un grado tal que se lanzó con fiereza totalmente inhumana en contra de las víctimas, en contra de los padres de Ayotzinapa, a los que constantemente cuestionó en sus intereses, filtró o deslizó estas preguntas de quién los mantiene, cómo viajan, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen? Fue de las voces que hablaba de que los jóvenes de Ayotzinapa se merecían lo que les había pasado por revoltosos, como si por protestar merecías que te mataran. Y ojo, ese fue el lenguaje que utilizó Jacobo Zabludovsky cuando no se atrevió a cuestionar la masacre del 2 de octubre, cuando dijo que hacía, ¿no? Un clima lluvioso, templado, cálido, no recuerdo, ¿no? Que hizo referencia al clima en lugar de hablar de la masacre estudiantil más grande que había existido en la historia de este país. Porque tenías otro camino. A ver, llega el tigre y te dice, a ver, vas a hablar de esto. No aceptas. Simplemente no aceptas, pero antepones tus intereses y antepones precisamente tus compromisos y haces a un lado principios y sobre todo humanidad. Porque ¿cómo es posible que tú te puedas referir de esa manera a un hombre o una mujer a la que le acaban de desaparecer a su hijo? Son periodistas que que perdieron ese lado humano y se lo entregaron completamente al dinero. Se dejaron seducir de tal forma, de tal manera que olvidaron ya no solamente el compromiso de tener un micrófono enfrente, sino que hay límites también para el cinismo y la desvergüenza. Carlos Loret de Mola, siempre, aunque a él no le guste reconocerlo, siempre lo perseguirá el montaje. El montaje por el cual hay gente inocente. Y él lo sabe perfectamente, que hay gente inocente en la cárcel. Montaje que él sabe le costó la vida a una persona que ese día había ido a poner su puesto en el mercado, el señor David, que en paz descanse, y que murió por la tortura de la cual fue víctima por los agentes que participaron y le obligaron a acusar a Vallarta y a sus parientes. Loret fue parte de todo esto. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir de verdad sabiendo que hay una persona en la cárcel, una sola, a raíz de una noticia que tú propagaste? Él insiste en que él jamás supo que era un montaje, jamás. Cuando lo repitieron y sabía que lo habían repetido y sabía perfectamente el proceso que se estaba llevando. Pero supongamos que en ese momento no tuvo ni idea de que era un montaje. Démosle el beneficio de la duda. Después, ¿cuándo reconoció su error? ¿Cuándo reconoció que se había equivocado? Jamás. La soberbia de irse consolidando como una de las figuras más importantes de la comunicación en México, para ese México,
la soberbia de irse consolidando como una de las voces más escuchadas, eh, más vistas, de las columnas más leídas. Le hizo pensar que él tenía todo el derecho a cruzar la línea cuantas veces quisiera y que lo que él dijera era más importante que cualquier cosa y que cualquier error que cometiera lo podía subsanar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas él tenía todo ese aparato tan grande que es Televisa detrás y por lo tanto nadie se podía negar a darle una entrevista y cuidado de aquel que se atreviera a cuestionarlo, porque de inmediato soltaban las amarras, por supuesto, para lanzar todo tipo de opiniones sesgadas en contra de aquellos, de aquellos incautos, si quieren llamarlos así, entre comillas, incautos, que se confrontaban a dicho poder, a poder mediático. Vanidad, mi pecado favorito. Y podemos seguir hablando de cada uno de ellos que representan como ningunos el amor a ese chayote. No se trata de sobres amarillos, no se trata de algún beneficio que se le da a un reportero de la fuente, no se trata del desayuno, se trata de cómo te conviertes en un mercenario de la información por los grandes dividendos, cómo le sacas raja a tu posición para hacer negocios precisamente, extorsionando con divulgar información que a lo mejor ni siquiera es verdad, pero que tú sabes que en esa época una palabra tuya bastaba para que la gente lo creyera. Y en lugar de convertir tus espacios, tu carrera, tu trayectoria en un lugar en donde las víctimas pudieran expresarse, en donde ayudaras a las víctimas, en donde el país mejorara con tus denuncias, simplemente te acostaste con el diablo, te acostaste con ese poder político, ese poder económico, que te convirtieron a final de cuentas en su peón. Así de sencillo. Y podemos revisar muchos de los casos, ¿no? El cambio, por ejemplo, de Víctor Trujillo, un personaje que durante una época fue crítico de un sistema y que ahora, por los intereses que se rodean alrededor del medio de comunicación en donde labora, se dedicó a lanzar mentira tras mentira, muy lejos de cualquier crítica pensante, y que continúa con esa diatriba con la única finalidad de no reconocer que se equivocó. Son los grandes ejemplos de este chayote que existe en los medios de comunicación. Son los grandes ejemplos de esta falta de ética que se manifiesta no una, sino en varias oportunidades y que está muy incrustada en los medios corporativos, en los medios tradicionales, en donde esta idea bizarra y ridícula de un Javier Alatorre diciendo que a él nadie lo manda, pues es simple y llanamente una utopía, que saben perfectamente que jamás ha operado así, porque por más nombre que tú tengas al interior de ese medio de comunicación, si ese medio de comunicación te da una orden, tú tienes de dos sopas, o la cumples o te vas. Simplemente. Y muy pocos de ellos, yo diría que ninguno en realidad, no conozco a esas alturas ha decidido rechazar esa orden. ¿Por qué? Porque están muy cómodos, porque viven en una zona de confort, porque los gritos de auxilio de una población, los gritos de apoyo de una población, los gritos de demanda de una población, los callaron con billetes. En la mañana yo les decía algo que siempre se los he comentado, el tema de la objetividad. Al periodista no le pidas objetividad, al periodista pídele rigurosidad, pídele honestidad intelectual. Eso es lo que debes de exigirle al periodismo, porque la objetividad es un cuento barato del cual se agarran muchos de esos malos comunicadores para no hacer precisamente su trabajo o para darle cabida a diferentes discursos que lo que buscan es normalizar una práctica irregular, una práctica ilegal o una práctica incluso muchas veces criminal. Entonces, por eso me llamó mucho la atención este tema que deriva de latinos, en donde a final de cuentas te quedas pensando y dices, es cierto,
¿Cuántos periodistas a través de estos años se fueron convirtiendo en lo que dijeron que jamás serían, en lo que rechazaban al principio de sus carreras? ¿Cuántos periodistas no se dejaron seducir precisamente por el olor del dinero? No se dejaron seducir, ¿no? Por los manjares que te otorga la cercanía con el poder político. Tú debes de tener una ideología, por supuesto, y tu agenda, a final de cuentas, ¿no? Hay temas que para ti son más importantes que otros, pero es una decisión personal, es una decisión basada, reitero, en la rigurosidad y en la honestidad intelectual, no precisamente en el billete, porque un periodista ni es porrista, no es porrista tampoco, que ojo, todos estos personajes fueron porristas del poder. ¿Por qué dejaron de serlo? Porque se les acabó precisamente el dinero que se les otorgaba para que siguieran haciendo negocios, porque al ser evidenciados, se les acabó la influencia. Entonces, eso es lo que a ellos les enerva, les molesta, les prende, ¿no? Porque los desenmascaras en un momento dado. Y quieren caer en esta narrativa de, es que todo es así, así funciona. No, así no es. Así es tal vez en ciertos medios de comunicación. Hay otra contraparte, hay otros periodistas también ya de experiencia, otros más jóvenes, quienes han luchado y han picado piedra todo el tiempo. ¿Para qué? Para que usted tenga la información veraz al alcance, que hoy siguen luchando precisamente para que esa información llegue sin ningún tipo de sesgos y sin ningún tipo de compromiso político, a pesar de las simpatías que ellos puedan tener en materia ideológica. Pero es parte de lo que se está discutiendo en la actualidad, este famoso chayote en donde vaya, vaya de verdad que le ha hecho mucho daño, pero mucho daño a una labor que tendría que ser verdaderamente, si no inmaculada, porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos, por supuesto, sí por lo menos tendría que ser lo bastante transparente, lo bastante clara y lo bastante justa para que pudiera servir realmente a una sociedad. ¿No le parece? Échenos su pulgar arriba, por supuesto, si les gustó el video, déjenos su comentario, déjenos sus críticas, déjenos sus cuestionamientos, por supuesto. No lo olvide, suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, es muy importante que eso suceda. Y si hay chance, si hay posibilidad, échenos el super chat, el super gracias, o bien únase al canal. Cualquiera de estas tres formas nos ayuda muchísimo en el financiamiento del mismo. Y si no, le reitero, pulgar arriba al video, coméntelo y compártalo. Con eso también nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un ratito, por supuesto, por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.